Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 11 de octubre y el día viene, con amenaza de fuertes lluvias este fin de semana en buena parte de España, con más frío en la calle y frío también en las bolsas. Las bolsas expectantes, se palpa prudencia tras el repunte de la inflación en Estados Unidos a la espera de resultados empresariales. Ojo, porque los grandes bancos están ahí en el disparadero y a la espera también de la próxima reunión de la Reserva Federal. Prudencia porque en poco menos de un mes tenemos elecciones en Estados Unidos y veremos qué pasa. Varios escenarios. 1. Victoria total de los republicanos con Trump en la Casa Blanca y su partido con mayoría en el Congreso. 2. Kamala Harris y los demócratas se hacen con el poder ejecutivo y legislativo. Y 3. Escenario, complicado, que unos lleguen a la Casa Blanca, otros al Congreso y ahí ver qué pasa con las tarifas comerciales, con la posible recesión en Estados Unidos y con los bancos centrales. Hay miedo en el parque a que los bancos centrales se equivoquen, sí, que bajen en exceso los tipos de interés y propicien el regreso de la inflación. El debate está ahí. El escenario que provoca, pues que el dinero en bolsa acuda a grandes compañías y sobre todo a las que están mimando a sus accionistas vía dividendos. Las cotizadas han repartido este año más de 25.800 millones de euros en dividendos. Esto supone un incremento del 15% frente a lo repartido en los 9 primeros meses de 2023. La más generosa, Iberdrola, ha aumentado su desembolso total en un 10% hasta los 3.500 millones de euros. Y le sigue CaixaBank, que le arrebata el puesto a Inditex. Ha mejorado, ojo, el pago en un 70%. En octubre, lluvia de dividendos es lo que está por venir, que podría continuar hasta finales de este año. Quedan por llegar, agárrese, 7.600 millones de euros en bolsa para mimar a los accionistas. Apetito por el dividendo, esta rentita que reparten las cotizadas, y apetito también por la renta fija de muy cortita duración. La senda de recortes de tipos de interés que comenzó ya en junio en Europa ha provocado que productos como las letras comiencen a perder atractivo a nivel de rentabilidad. Esto favorece a los fondos monetarios, que ofrecen diversificación y flexibilidad y además pueden llegar a dar un 3,5% en 12 meses. Ojo, porque este año CaixaBank, que es la primera gestora del mercado con un patrimonio bajo gestión de 92.000 millones, ha captado 10.000 millones de euros en fondos conservadores. Le sigue Santander, ha captado 3.600 millones y Bankinter en tercer lugar, 1.400 millones. Sigue entrando dinero en la renta fija de muy cortita duración. Y más allá de los mercados, dos cositas. 1, la guerra comercial entre Europa y China, que da un paso más con la entrada en vigor de nuevos aranceles, en este caso al brandy. A España le va a sacudir a Osborne, a Fundador, a Miguel Torres, las 3 bodegas españolas por excelencia de licor que dedican parte de su negocio a la venta en China. El sector es una clara víctima colateral de un conflicto comercial mucho más amplio, ya que la decisión de las autoridades chinas se ha tomado en clara reacción a la votación de la Unión Europea sobre los aranceles a los vehículos eléctricos de hace unos poquitos días. Vamos a hablar de ello hoy en la entrevista Capital a las 8:15. Y el segundo tema, más allá de los mercados, nombre propio, Rafa Nadal. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos 2 últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla.
Sabíamos que este día iba a llegar, pero no queríamos pensarlo. Ya ha puesto una fecha y nos ha dado un pequeño o un gran disgusto. El mejor deportista español ha batido a todos los rivales más duros, ha combatido con las lesiones más complicadas, pues se va a despedir en la próxima final de la Copa Davis. Y desde aquí solo podemos decir adiós y gracias, Rafa. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El presidente de Ucrania, Zelensky, comienza hoy su gira con presidentes europeos. Se reunirá con Macron, Scholz, Meloni y el Papa Francisco. Todo esto en 48 horas en las que va a defender su plan de la victoria. Las visitas hoy de Francia, Alemania e Italia se une la reunión de ayer con Keir Starmer, premier británico, donde Zelensky volvió a pedir el permiso de usar misiles británicos en suelo ruso, algo a lo que se niega Londres. Giorgia Meloni, primera ministra italiana. Presidente Zelensky, usted sabe muy bien que Italia ha estado al lado de Ucrania desde el primer momento de este conflicto, que ha hecho todo lo que podía hacer. Es lo que hemos reiterado de nuevo esta tarde. Estamos dispuestos a seguir y seguir haciendo mientras sea necesario. Zelensky, por cierto, verá al Papa sobre las 9:15, minutos después de que el pontífice reciba en el Vaticano a Pedro Sánchez. Zelensky está cerrando los tratos antes del recrudecimiento del invierno. Mientras tanto, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, abre la puerta a la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica. Lo que decidimos unánimemente en Washington es que es un camino irreversible hacia la membresía de Ucrania. Y luego, por supuesto, la pregunta es cómo llevar esto a los siguientes pasos y a la siguiente etapa. Y realmente tiene que hacerse paso a paso. Eso es algo que, por supuesto, entre los aliados discutiremos durante el próximo mes. Putin se reúne hoy con el presidente de Irán en el foro de Turkmenistán. Se reúne por primera vez para hablar sobre la asociación estratégica bilateral y la tensa situación en Oriente Medio. Moscú y Teherán han condenado tanto los ataques israelíes contra la Franja de Gaza como los bombardeos contra territorio libanés y sirio por parte de Israel. Israel acepta treguas humanitarias en Gaza para vacunas mientras sigue bombardeando Líbano. Al menos 22 muertos y 117 heridos por los bombardeos israelíes contra el centro de Beirut solo esta noche. El objetivo, un comandante de Hezbollah que todavía sobrevive a los ataques. Esta noche han resultado heridos también 2 soldados de los cascos azules por tiroteos israelíes. La Casa Blanca evita una condena explícita. Fuertes subidas para el crudo a la espera de un ataque a Israel sobre Irán y con el empeoramiento del huracán Milton en Estados Unidos. Tenemos ahora mismo el West Texas subiendo más de un 3,3%, $75.70 el barril de referencia en Estados Unidos, y tanto el Brent, $79.18, también ganando más de un 3,5%. Escuchamos a Pete Buttigieg, secretario de Transporte de Estados Unidos, que alerta de la falta de suministro de petróleo en el puerto de Tampa Bay como consecuencia del huracán Milton. Hoy conoceremos en Estados Unidos el índice de confianza de la Universidad de Michigan tras la moderación de la inflación, aunque con un dato peor de lo esperado. Aunque la subyacente sube 0,1, así la tasa general de IPC de Estados Unidos se modera en septiembre hasta el 2,4%, 0,1 menos de lo esperado, y la subyacente hasta el 3,3, 0,1 más que el mes pasado. Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Con respecto a la inflación, bueno, sí que es cierto que el dato ha estado por encima de las estimaciones, pero a mí me gusta ver la tendencia. La tendencia va por buen camino. Lo que se busca es que el crecimiento intermensual esté en esa línea. No queremos tampoco que haya crecimientos intermensuales negativos. Eso ayudaría mucho a lograr el objetivo de la tasa interanual, pero eso no sería beneficioso, iría más ligado a recesión o a una desaceleración mayor. Por tanto, con la inflación hay que tener paciencia. Sobre todo, lo que hay que saber es que no está todavía en los objetivos y que lo que está en buena dirección es la tendencia. Futuros muy planos ahora mismo en las bolsas estadounidenses, correcciones de un 0,07% en todas las bolsas de Wall Street. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Chicago, Austin Goolsbee, asegura no estar preocupado por la inflación de septiembre. Destaca también los buenos datos de empleo, lo que apoyaría decisiones, dice, más graduales de la Fed en un futuro próximo. Hoy conoceremos en Europa la inflación alemana y el dato de PIB británico. Mientras tanto, ahora mismo futuros europeos también bastante planos, salvo la bolsa italiana, que gana 0,5 punto porcentual en preapertura. En cuanto a las bolsas
En asiáticas tenemos ahora mismo a la bolsa china perdiendo más de un 1%, el componente SZSE bastante más, casi un 3% de corrección, el Nikkei japonés arriba medio punto porcentual. El presidente canario Fernando Clavijo pide al Partido Popular y al Partido Socialista retomar la mesa de negociación ante la crisis migratoria. España no puede estar ausente del drama migratorio que se vive en las islas. El gobierno de España no puede usar como excusa, porque está por determinar si es legal o no, que las competencias de los menores son de las comunidades autónomas. El gobierno de España tiene la obligación legal en la ley 4/2000 de la libre circulación de los extranjeros en este país, en su artículo 2, de aplicar la solidaridad. No puede ser que en todo este drama el gobierno haya estado mirando para otro lado. Critica al gobierno y critica también al Partido Popular por haber roto la mesa de negociación. Desde el gobierno, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pide al PP volver a esa mesa. El que tiene que decidir si regresa a la mesa es quien se ha levantado. La voluntad del gobierno de España es que regresen, con cierta inminencia, ¿no? Porque es que hace falta de la urgencia. Todo esto tras las reuniones de Sánchez con los presidentes de Canarias, de Aragón y de Navarra. El presidente aragonés, Jorge Azcón, opina que habría que trasladar la petición de ayuda a Bruselas. Hacer que el gobierno de España pida ayuda a Europa va a ayudar a solucionar el problema que hoy tienen en Canarias. María Chivite, presidenta Navarra, asegura que el Partido Popular no se sienta porque no quiere aceptar menores migrantes. El Partido Popular se está escondiendo porque no sé si está por la labor de acoger menores migrantes en sus propias comunidades. Y todavía no hay fecha para esa próxima ronda de consultas. Y terminamos con la UCO, que pide al juez investigar a Ábalos por su papel relevante en el caso Coldo. La unidad operativa de la Guardia Civil nombra los pagos en efectivo que supuestamente recibió García por parte de Víctor de Aldama, que perseguían, dicen, su acceso tanto al exasesor del exministro como al propio Ábalos. La UCO también destaca el pantallazo de un mensaje en el que informaba al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez quería reunirse con él discretamente. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé la llegada de una borrasca atlántica al oeste peninsular con cielos nubosos y precipitaciones que avanzarán de suroeste a nordeste, afectando principalmente a la vertiente atlántica y cantábrico occidental. Podrían extenderse, aunque con menor probabilidad, al resto de la península y Baleares. Las lluvias podrían ser fuertes y persistentes, acompañadas de tormentas en el suroeste peninsular y oeste de Galicia. También se esperan chubascos ocasionales en el nordeste de Cataluña. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos y las temperaturas máximas bajarán en el suroeste peninsular y áreas mediterráneas, mientras que subirán en el resto de la península y Canarias. Las mínimas aumentarán en el extremo oriental y en Canarias, pero descenderán en el resto, con posibles heladas débiles en Pirineos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Un fallo en el servidor y todo se detiene. Un ciberataque y tus datos están en peligro. Con Halcón KeepSafe anticipamos, monitorizamos tus sistemas 24/7 y detectamos riesgos antes de que sean amenazas. ¿Manejas información sensible? Nosotros la protegemos. Infórmate en el 917 37 54 54. Halcón KeepSafe. Protección que nunca duerme. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones.
Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15, miramos a los mercados financieros. Ángel Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Paloma Arlandos, muy buenos días. Buenos días, Susana. En Asia, tiempo real. Pues tenemos caídas para la bolsa de Shanghái, vemos recorte de 2 puntos porcentuales, al contrario de lo que está sucediendo en Japón, porque tenemos al Nikkei en verde con una subida de casi el 0,6%. Hoy cerrado el Hansen de Hong Kong, y si tenemos negociación en Seúl, el Kospi muy plano, sube un ligero 0,06%. Muy bien. ¿Europa vienen? En negativo los futuros, el del DAX cayendo un 0,22%, París pierde un 0,10%, Londres un 0,18% y el futuro del Eurostoxx 50 se deja un 0,25%. En negativo también los futuros americanos. Sí, pero las caídas son bastante suaves, del 0,10 para el Dow Jones, futuro del S&P 500 recortando un 0,16 y un 0,08 el del Nasdaq. En las criptomonedas, Bitcoin a la baja recorta a $60.684. Ethereum aguanta $2.480. Sube un 0,54% frente al día de ayer y un 1,37% en la última semana. Vamos a mirar a Europa, a Asia, a Estados Unidos. Y lo primero es Asia, que es la plaza que está generando información y por lo tanto movimientos. Y empezamos esta crónica mirando los bancos centrales, porque el Banco de Corea ha reducido los tipos de interés tras mantenerlos durante casi 2 años. La bajada ha sido de 25 puntos básicos y deja la tasa en el 3,25%. El Banco Central justifica el movimiento asegurando que la inflación ha mostrado una clara tendencia de estabilización y que el crecimiento de la deuda de los hogares se ha desacelerado. Hoy no tenemos más referencias macroeconómicas dentro de las plazas asiáticas, pero sí un protagonista empresarial. Es Fast Retailing, el gigante de la moda, dueño de Uniqlo, que ha presentado resultados que han superado las expectativas. En su último ejercicio fiscal han ganado un 26% más y por primera vez han ingresado más de 3 billones de yenes. Si nos fijamos en la cotización de los títulos de esta compañía, la tenemos como una de las mejores dentro del Nikkei de Tokio hasta ahora, con una subida del 4,6%. Al principio de la sesión ha alcanzado los 53.380 yenes, marcando un máximo intradía récord. No es la mejor dentro del Nikkei de Tokio porque tenemos subida para la fabricante de componentes electrónicos Fujikura, subida del 5,7%. En el lado de los recortes en la bolsa de Tokio tenemos a Seven & i Holdings, la matriz de 7-Eleven, que está cayendo un 3% después de haber presentado resultados en la jornada anterior. Poco movimiento hoy en Asia. Recordamos que mañana sábado tenemos una cita importante porque el Ministerio de Finanzas de China tiene previsto celebrar esa rueda de prensa en la que se esperan todos esos datos y que se revele ese nuevo paquete de estímulo fiscal en un intento de Pekín por impulsar la economía. Bueno, estaremos muy pendientes de esa cita y veremos el lunes cómo reaccionan las principales bolsas del mundo. Decíamos que en Asia tenemos un nombre propio, que es Uniqlo, pero en Estados Unidos hay otro nombre propio. Y es Rubén Gil, Elon Musk, que presentaba en Los Ángeles el Cybercab, que es el taxi sin conductor de Tesla. Así es un vehículo completamente autónomo que, según ha dicho el propio Musk, va a revolucionar el transporte de personas porque su coste por kilómetro, ojo, va a ser de solo 20 centavos. Es una quinta parte de lo que cuesta un autobús público. ¿Cómo es este Cybercab o robotaxi, como también le llaman algunos? Pues es de color plateado, es estilizado, muy futurista, tiene solamente 2 puertas, la batería se recarga, y esta es una de las novedades, por inducción, es decir, no hay que conectar el coche a un enchufe, solo tiene 2 asientos y tiene en el centro del salpicadero una gran pantalla central para que el pasajero pueda ver contenido multimedia o pueda interactuar con el vehículo. Y atención, no tiene ni volante ni tampoco pedales para frenar o acelerar. Aún así, dice el dueño de Tesla que es un vehículo seguro.
Por eso queremos que con la autonomía usted recupere su tiempo. Este es un gran problema. No es solo una caja fuerte, sino que va a salvar vidas y va a prevenir lesiones. Creo que veremos que los coches autónomos se volverán 10 veces más seguros que un ser humano, decía en esta presentación que ha calificado como fiesta el propio Musk. El precio, Susana, menos de $20,000 y asegura Musk que se va a poder empezar a producir casi pasado mañana, antes del año 2027. Ahí queda, no tiene volante, no tiene pedales, ni para acelerar, ni para frenar. Dice que es totalmente seguro y menos de $20,000. No está mal, Es tentador, tentador. En Estados Unidos, bueno, con Tesla en el punto de mira y otros muchos más valores, porque vamos a estar pendientes de resultados de la gran banca. Hoy empieza el baile. Sí, toma nota de estos nombres: BlackRock, JP Morgan, Wells Fargo y Bank of New York Mellon. Hoy van a presentar resultados. Comienza esa temporada, el pistoletazo de salida con la gran banca americana. Y también tenemos en el foco otro protagonista del sector bancario, es Bank of America, porque Berkshire Hathaway, el brazo inversor de Warren Buffett, ha reducido su participación en la entidad por debajo del 10%. En una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores americana ayer por la noche, Buffett revelaba la venta de más de 9,5 millones de acciones. Y también en el día de hoy, pendientes de la macro, porque tenemos índice de precios de producción y confianza del consumidor. Bueno, ahí tenemos a los grandes bancos. Pendiente también de Bank of America, Berkshire Hathaway y otro nombre propio que fue protagonista del día de ayer, Delta Airlines. Ayer se confesó, ¿y qué dijo? Pues lo hacía antes de la apertura del mercado, caía un 1% porque no superaba las estimaciones de los analistas con sus resultados del tercer trimestre. Escuchamos al director ejecutivo de Delta Airlines, Ed Bastian, que analizaba esas cuentas de la compañía y también la orientación para el cuarto trimestre. Dice que ha sido un trimestre ajetreado y anticipa un poco de agitación al final del ejercicio por las elecciones y apelaba a lo que se ha visto en Estados Unidos en otros comicios. Las acciones de la plataforma de pagos PayPal, también en el foco, han caído un 3,27% después de que la firma Bernstein se haya mostrado preocupado por las presiones competitivas y haya recortado su recomendación a neutral desde sobreponderar. Además, otro valor protagonista de la sesión de ayer era AMD, que ha lanzado un chip de inteligencia artificial para competir con el Blackwell de Nvidia. Ayer Wall Street cerraba con ventas suaves. El Dow Jones caía un 0,14%, el S&P 500 un 0,21% y el Nasdaq un 0,05%. Y sobre la mesa, pues ese dato de inflación peor de lo esperado. El índice general de precios se moderaba una décima en tasa interanual hasta el 2,4%, aunque las previsiones apuntaban a una caída del 2,3%. La subyacente, por su parte, contra todo pronóstico, repuntaba una décima al 3,3%, frente a las previsiones de que se iba a mantener en el 3,2%. Ya tenemos reacción de la Fed a ese dato. Ayer el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, restaba importancia al IPC de septiembre. Aseguraba que no está demasiado preocupado, por lo que mantiene su opinión de que el Banco Central de Estados Unidos ha dejado atrás ese enfoque exclusivo sobre los precios, pero insiste en que la tendencia general es que la inflación ha bajado mucho. Y la otra referencia macroeconómica de la sesión era el paro semanal. Las solicitudes de prestaciones por desempleo aumentaron a 258.000. Fueron 33.000 más respecto a la semana anterior y muy por encima de la estimación, y es el dato más alto desde agosto del 23. Es lo que tenemos en Estados Unidos. 7:23, miramos a Europa. Bueno, ayer las plazas europeas bastante frías, ¿no? Paraditas. Pues sí, bastante paraditas. Cerraban mayoritariamente con recortes en una sesión en la que el IBEX 35 se comportaba peor que el resto de índices europeos debido al lastre de las energéticas. El selectivo, que había estado consolidando en las dos sesiones anteriores, ayer regresaba a las caídas y se dejaba un 0,72%. Volvíamos a despedirnos de los 11.700 puntos. Hoy parte desde 11.656. Ventas masivas en las utilities ante la subida de los intereses de la deuda,
pero sobre todo por las novedades sobre los impuestos al sector que está barajando el Gobierno en la preparación de los próximos presupuestos generales del Estado. Entre los más bajistas destacaron Acciona, que bajó un 4,5%, Redella se dejó un 3,9%, Endesa un 3,5%, vimos a Acciona Energía perder un 3%, casi lo mismo Solaria, e Iberdrola retrocedía un 1,74%, también con descensos en Agas y Naturgy. Digamos que no se libró nadie en el sector. Entre los pocos valores que ganaban posiciones, Bankinter subió un 0,75%. Vamos a conocer dentro de menos de una semana, el jueves de la siguiente, sus resultados trimestrales, y Ferrovial subió un 0,6%. También el nuevo repunte del precio del petróleo permitía a Repsol retomar la senda alcista, aunque con mucha moderación. En las otras bolsas europeas veíamos dudas, movimientos estrechos. Fue una jornada en la que los inversores estuvieron esperando y luego cotizando el dato de IPC en Estados Unidos. Frankfurt perdió un 0,23%, lo mismo prácticamente París. Londres se dejaba un 0,07% y únicamente el MIPTEL italiano se desmarcaba con una subida del 0,4%. Muy bien, para el día de hoy, ¿cómo viene el viernes? Bueno, pues tenemos algunas cositas. Se conoce el dato de IPC de Alemania correspondiente al mes de septiembre. En el Reino Unido se publican 3 datos: el PIB de agosto, la producción industrial y la balanza comercial. Y tenemos un protagonista, Iberdrola, también con la vista puesta en el Reino Unido, que hoy publica tantos datos. La primera energética de nuestro país rehace al alza su plan estratégico para ajustarlo a las nuevas ambiciones que tiene en el Reino Unido tras la compra del grupo Electricity North West por 5.000 millones de euros. Ahora prevé duplicar la inversión que había previsto entre este ejercicio y 2028. Va a invertir 28.000 millones de euros, cuanto antes estaba planteándose una inversión de 14.000 millones. Muy bien, 7:26, 6:26 en Canarias, esto es Radio Intereconomía. 30 años de experiencia, misma filosofía, Intereconomía, 30 años contigo. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tendremos tertulia capital a partir de las 8:20 de la mañana. ¿Con quién? Con Manuel Romera, con David Enchi y con Fernando Gómez Calcerrada. Antes tendremos la oportunidad de hablar de esos aranceles al brandy europeo que empieza a aplicar China. La guerra comercial, la guerra arancelaria escala un nuevo peldaño. Y bueno, pues ahora en el foco algunas grandes firmas, algunas grandes marcas españolas. Sí, es una gran venganza por el tema de los aranceles al coche eléctrico que le ha puesto Europa a China. Pues ahora China contraataca y bueno, en el punto de mira pues hay compañías como Osborne, como Fundador, como Miguel Torres. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar también de otras cosas en la tertulia capital, como que Portugal eleva las rebajas fiscales a menores de 35 años. El objetivo es frenar la emigración. Y vamos a hablar también de los fondos europeos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea dice que desconoce el destino de los fondos europeos en España. Estos van a ser algunos de los temas hoy en la tertulia, como no, con un protagonista, Rafa Nadal, pero a partir de las 10 de la mañana tendremos nuestro espacio cripto con Pedro Fontaneda, media horita hoy para aprender y para formarse. Tendremos también Desayunos Capital con los premios EGECON al talento sin género y sin generación. Va a estar la presidenta de EGECON, Cristina Sancho, con nosotros. Esta es la Asociación de Ejecutivas y Consejeras Españolas. Y a partir de las 10, de las 11 de la mañana, si es que esto va muy rápido, tendremos Foro Empleo y bueno, muchas más cosas. No se lo pierdan. ¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es. Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina. Modo eco del lavaplatos activado. Los tuppers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora! ¡Queman! Cuidado, hombre. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Oye, ¿tu hermana no quería un jamón? Pues en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 109 euros. Y muchas ofertas más. Además te llevas un 15% de regalo en productos frescos. Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En tienda web y app. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comienza hoy su gira con presidentes europeos. Se reunirá con Macron, Scholz, Meloni y también con el Papa Francisco. Todo esto en 48 horas en las que defenderá su plan de la victoria. Las visitas de hoy de Francia, Alemania e Italia se unen a la reunión de ayer con Keir Starmer, premier británico, donde Zelensky volvió a pedir el permiso de usar misiles británicos en suelo ruso, algo a lo que por el momento se niega Londres. Giorgia Meloni, primera ministra italiana. Presidente Zelensky, usted sabe muy bien que Italia ha estado al lado de Ucrania desde el primer momento de este conflicto, que ha hecho todo lo que podía hacer. Es lo que hemos reiterado de nuevo esta tarde. Estamos dispuestos a seguir y seguir haciendo mientras sea necesario. El presidente ucraniano verá hoy al Papa sobre las 9:15 de la mañana, minutos después de que el pontífice reciba en el Vaticano a Pedro Sánchez. Zelensky está cerrando los tratos antes del recrudecimiento del invierno. Mientras tanto, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, abre la puerta a la posible adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica. Lo que decidimos unánimemente en Washington es que es un camino irreversible hacia la membresía de Ucrania. Y luego, por supuesto, la pregunta es cómo llevar esto a los siguientes pasos y a la siguiente etapa. Y realmente tiene que hacerse paso a paso. Eso es algo que, por supuesto, entre los aliados discutiremos durante el próximo mes. Vladimir Putin se reúne hoy con el presidente de Irán en el foro de Turkmenistán. Se reúne por primera vez para hablar sobre la asociación estratégica bilateral y la tensa situación de Oriente Medio. Moscú y Teherán han condenado tanto los ataques israelíes contra la Franja de Gaza como los bombardeos contra territorio libanés y sirio por parte de Israel. Israel acepta treguas humanitarias en Gaza para vacunas mientras sigue bombardeando Líbano. Al menos 22 muertos y 117 heridos por los bombardeos israelíes contra el centro de Beirut esta noche. El objetivo, un comandante de Hezbollah que todavía sobrevive a los ataques. Esta noche también han resultado heridos 2 soldados de los cascos azules por tiroteos israelíes. La Casa Blanca evita una condena explícita. El presidente canario Fernando Clavijo pide a Partido Popular y Partido Socialista retomar la mesa de negociación ante la crisis migratoria. España no puede estar ausente del drama migratorio que se vive en las islas. El gobierno de España no puede usar como excusa, porque está por determinar si es legal o no, que las competencias de los menores son de las comunidades autónomas. El gobierno de España tiene la obligación legal en la ley 4/2000 de la libre circulación de los extranjeros en este país, en su artículo 2, de aplicar la solidaridad. No puede ser que en todo este drama el gobierno haya estado mirando para otro lado. También critica Clavijo al Partido Popular por romper la mesa de negociación. Desde el gobierno, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pide al PP volver a esa mesa. El que tiene que decidir si regresa a la mesa es quien se ha levantado. La voluntad del gobierno de España es que regresen, con cierta inminencia, ¿no? Porque es que hace falta de la urgencia. Todo esto tras las reuniones de Sánchez con los presidentes de Canarias, Aragón y Navarra. El presidente aragonés, Jorge Azcón, opina que habría que trasladar esta petición de ayuda a Bruselas. Hacer que el gobierno de España pida ayuda a Europa va a ayudar a solucionar el problema que hoy tienen en Canarias. María Chivite, presidenta navarra, asegura que el PP no se sienta porque no quiere aceptar menores migrantes. El Partido Popular se está escondiendo porque no sé si está por la labor de acoger menores migrantes en sus propias comunidades. Todavía no hay fecha para la próxima ronda de consultas.
¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Green Plus, la feria internacional enfocada en materiales, tecnologías y procesos para la transformación de plásticos y caucho con énfasis en sostenibilidad y eficiencia energética, volverá en 2025. El evento se celebrará el 27 al 30 de mayo en Fiera Milano, Italia, como parte de The Innovation Alliance, junto a IPAC IMA, Print for All e Intralogística Italia. Estas 4 ferias se realizarán simultáneamente, permitiendo a los visitantes moverse libremente por todos los pabellones. Además, Green Plus 2025 contará con la colaboración de AMI, que coordinará las conferencias del evento. AMI, referente en eventos e información de mercado, se encargará de supervisar la conferencia de Green Plus 2025 en colaboración con Promaplas, el organizador del evento. Esta alianza asegurará un programa de sesiones técnicas y contenidos de alta calidad durante los 4 días de la feria. Las conferencias abordarán los principales retos del sector con un enfoque innovador y orientado hacia el futuro, destacando las tendencias y soluciones más relevantes para la industria de plásticos y caucho. En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión: ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. ¡Esa nevera está demasiado fría! Lavadora mejor en modo eco. Es el equipo ahorro. ¿Termostato regulado? ¡Listo! Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos, de bellota, ibérico 50% raza ibérica. Y lo mejor, por 199 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos. Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En tienda web y app. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. El primer análisis de la mañana. Con Ignacio Bequeno, que me trabo. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Muy bien, que es Country Manager en Iberia del Everses. Oye, tenemos varias cosas. Contigo miramos principalmente al mercado americano y hoy empieza la temporada grande. Bueno, ya hemos tenido alguna pincelada y algún resultado, pero hoy van a ser los grandes bancos los que den el pistoletazo de salida. Y tenemos ahí, entre otros, JP, BlackRock, tenemos también Wells Fargo. ¿Qué esperar? ¿Qué se dice en el mercado? Bueno, justamente empiezan las financieras, esos bancos que mencionabas, JP Morgan, Wells Fargo, y la semana que viene, el martes, será también un día importante para financieras con Goldman Sachs, Bank of America, BlackRock o Citigroup. Las financieras serán esas primeras en dar resultados. La verdad es que las expectativas desde julio en cuanto a crecimiento de beneficios por acción han ido recortando un poco. En julio estábamos en torno a un 8% de subida y ahora mismo las expectativas están en un 4,2% de crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado. Por tanto, yo creo que esas expectativas que han bajado será más fácil el batirlas
y veremos cómo reaccionan esos valores tras los resultados. Octubre es un mes complicado y si hay algún susto, pues a lo mejor con el mercado estando en máximos, a lo mejor vemos algún recorte, pero la verdad es que la fortaleza del mercado parece muy potente y no parece que le vaya a afectar negativamente muchas cosas. Bueno, octubre es complicado y este mes de octubre es especialmente complicado porque justo a principios de noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos y además tenemos el debate sobre qué va a hacer la Reserva Federal de Estados Unidos con las elecciones a un lado y con la inflación y con el cambio de expectativas a lo largo de estos últimos meses que ha sido bárbaro, ¿no? Ha habido, no sé si 6, 7 cambios de expectativas a lo largo del año y muy bruscos de pasar, de decir, oye, la Fed va a bajar 7 veces los tipos de interés este año, a decir, no, quietos, que la inflación está ahí, ¿no? Completamente así es, y fíjate, los que seguimos el mercado, cuántas veces nos hemos equivocado con esas predicciones que hemos ido cambiando según avanzaba el año, pero incluso como que la Fed se ve que en ese movimiento tan brusco que hizo en septiembre de bajar 50 puntos básicos, con esos últimos datos de empleo tan fuerte en la economía americana, otra vez bajada de la tasa al 4,1% de desempleo, y ayer el dato del IPC por encima de lo esperado, pues justamente lo que apunta es que la Fed y los tipos que hacía el mercado no sabe muy bien hacia dónde van a ir. Claro, y esta semana parece que la idea es a ver si la Reserva Federal de Estados Unidos va a ir demasiado deprisa y va a despertar otra vez al fantasma de la inflación, pero la semana pasada el debate era, oye, hay que evitar, como sea, una recesión económica y hay que bajar tipos de interés, ¿no? Parece que nos movemos así. Tal cual, de mes en mes o de dato en dato, y si preocupaba antes, digamos, la economía o la fortaleza de esa economía y ese empleo en Estados Unidos, como que ahora ya preocupa menos, más el dato de ayer de inflación, como digo, un poco por encima de lo esperado, con lo cual los comentarios últimos que han hecho miembros de la FED es como que la bajada va a ser gradual, por tanto, como que dando expectativas de que no esperemos la bajada a lo mejor de ese 50 puntos básicos que estaba apuntando el mercado de aquí a fin de año. Uh-huh. Esto o esas expectativas, ¿cómo se han trasladado al mercado de bonos? ¿Cómo lo está haciendo esta semana? Pues fíjate que las expectativas del 10 años, es decir, un poco más a largo plazo, lo que han hecho es subir los rendimientos de los bonos y ya están por encima del 4%. Justamente el día 16 de septiembre estaban en 3,6% ese rendimiento del 10 años. Por tanto, como que el mercado está anticipando que los tipos vayan a subir algo más en los próximos años. Y creo que también esto va acorde con las expectativas electorales y ya se apunta un poco que si Trump saliera elegido presidente, eso puede suponer tipos de interés más altos, un poco por déficits también mayores y también por movimientos económicos o inflación al alza. Claro, porque si Trump sale presidente, el tema arancelario será todavía más fuerte, ¿no? Y eso podría ser un elemento más inflacionista. Está, como bien dices, el tema arancelario, que puedan subir precios de productos importados de fuera de Estados Unidos, pero al mismo tiempo las expectativas que está diciendo Trump en cuanto a bajada de impuestos, eso también va a suponer, digamos, mayor déficit de su deuda en Estados Unidos y, por tanto, tipos más altos y preocupación del mercado ante esa generación tan fuerte de bonos y de deuda. Es cierto que Kamala Harris tampoco es que está diciendo que vaya a bajar esa deuda o que quiera reducirla. Por tanto, ambos candidatos están muy alineados en cuanto al gasto y los déficits en Estados Unidos van a continuar siendo tan grandes como los que tenemos estos años. Hoy comenzamos hablando de los resultados que van a publicar las grandes entidades financieras allí en Estados Unidos, pero hay otro protagonista que es Tesla con el anuncio del robotaxi. Vamos a escuchar a Elon Musk. So we want, with autonomy, you get your time back. This is a very big deal. So it's not just a save, like it'll save lives, like a lot of lives. No tiene volante, no tiene pedales para frenar o acelerar, costará menos de $20,000. No sé, ¿qué te ha parecido los comentarios y esta presentación del robotaxi, Ignacio? Pues ha sido portada de la mayoría de periódicos y medios en Estados Unidos, sobre todo financieros, y lo cierto es que tampoco es que haya anunciado algo que el mercado no supiera. Se esperaba a lo mejor un poco más de datos en cuanto a seguridad del vehículo del robotaxi. Es cierto que sí anunciaba que estaría por debajo de $30,000 y que el lanzamiento se produciría en 2027
Desde que dijo la noticia en abril de este año, Tesla ha subido un 52%, es decir, que el mercado lo ha avanzado mucho, y los analistas lo que están apuntando es lo que va a suponer a Tesla esta nueva gama o expectativas de negocio, porque todo lo relacionado con robótica que pueda desarrollar Tesla, el mercado lo va a ver en vías positivos, y están hablando los bancos de inversión de subidas fuertes de su market cap, de su capitalización. Dentro de los 7 magníficos, Tesla es el que se ha quedado más atrás en valoración, todavía no ha llegado al $1 trillón americanos como los otros 6 magníficos, y por tanto, como que el mercado a lo mejor esperaba un poco más, pero es cierto que el mercado tampoco lo ha tomado negativamente, y ayer subió un 0,37% después del cierre de mercado. Ayer tuvimos también evento por parte de AMD anunciando un nuevo chip para el año 2025, y tuvimos también resultados de Domino Pizza y de Delta Airlines. Sí, el anuncio de AMD, que lo hacía en la conferencia que realiza sobre chips y semiconductores de inteligencia artificial, el valor lo cogió con un 4% de caída. Es cierto que quiere hacer un poco el alcance o llegar a la tecnología que está llegando Nvidia, y van bastante parejos, y anunciaba unas cifras muy fuertes de crecimiento para los chips de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo justamente ayer Nvidia pues decía que de su nuevo chip, Blackwell, va a tener o ya tiene 12 meses de absolutamente todo vendido. Por tanto, como que el mercado valoró mejor lo de Nvidia que lo de AMD. Y luego, del resto de Delta Airlines, Domino y alguna otra cosita que tengas ahí en el radar. Sí, perdona, me preguntabas por Delta, y es cierto que ayer dio resultados un poco por debajo del esperado, sacaba $1.50 y el mercado esperaba 1,52. También el guidance que daba, las expectativas para el siguiente trimestre se quedaban un poco por debajo, en 1,72, el mercado esperaba 1,76, el valor corrigió un 1%, no le doy mayor importancia, las líneas aéreas lo están haciendo relativamente bien, y aunque es curioso que si realmente estas últimas subidas de petróleo les ha afectado algo, creo que a lo mejor la caída iba más bien por ahí. Y Domino Pizza, que mencionabas, unos resultados muy buenos, con $4,19, el mercado esperaba 3,63, aunque también lo cogió con correcciones del 1%. Como decías, en resultados realmente veremos los bancos cómo empiezan a publicar, con expectativas también con los intereses bajando, les puede afectar en sus márgenes, y a ver también cómo han ido sus negocios de manejo de fortunas, con las subidas que ha tenido el Standard & Poor's este último trimestre. Se supone que eso lo harán mejor que en el trimestre anterior. Y para terminar, petróleo y oro, otra vez tensionados. Sí, el petróleo otra vez en $79 el Brent. El oro, después de haber tenido 4 días de caídas, ayer tenía ligeros subidas del 0,6%. También el oro es muy importante viendo lo que puede hacer la FED en cuanto a los tipos, y en refugio de esa posible repunte de inflación, con lo cual casi en máximos. La plata también te la destacaría, que lleva unas semanas también con bastantes subidas, cobre en 4,45. Lo cierto es que materias primas empujando fuerte, y eso puede traer más riesgos inflacionarios a nivel de precios. Pues son las claves. ¿Cómo viene el día? Lo más importante en Estados Unidos. Ignacio Baquiano, Lever Shares, gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Cuídate. Muchas gracias, Susana. Buen fin de semana. Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar. Vamos a instalar esas placas. Ahorraremos hasta un 70% en la factura. Arnés. Cuerdas. Placa. Crema solar. ¿Cómo? Bueno, hay que cuidarse. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. ¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautónomo.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautónomo.es. Consigue una mirada joven con los cosméticos Iris de Foreo para el contorno de ojos. Sus parches de colágeno y retinol, los más virales y valorados del mercado, se agotan sin parar, ya que consigue acabar al instante con las ojeras, arrugas y bolsas. Descubre los cosméticos y dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés, a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones, y hay una garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Ecosur a 37,99 euros. Además hay un 15% de regalo en productos frescos. Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En tienda web y app.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Vamos con los periódicos y empezamos con El Economista. Moncloa forzada a retrasar 10.500 millones de euros en Next Generation. La falta de reformas aboca a demorar la tramitación del quinto y del sexto pagos. España se juega el séptimo año sin que aumente el número de cotizadas. La dueña de TIM21 y Milar reta a MediaMarkt. Crecerá en un 50% y también cuenta dos cositas interesantes. Uno, las aseguradoras acumulan 429 millones de euros de pérdidas por Muface y dos, Enagas comercializa ya el hidroducto con Europa H2 Med. El próximo 7 de noviembre los operadores abren el proceso para recibir muestras de interés. Diario Expansión. BBVA se blinda ante una larga batalla por Banco Sabadell. El banco acelera su financiación para llegar al momento clave de la OPA con suficiente liquidez. Iberdrola duplicará sus inversiones en Reino Unido hasta 28.000 millones de euros. El Banco de España refuerza su independencia tras el caso Arnal, intento del ministro de Economía de cambiar una consejera. Y también habla de Rafa Nadal. Así será su nueva vida en el mundo empresarial. Rafa Nadal no solo es el mejor deportista español de la historia, sino también un ejemplo para la sociedad por su humildad, espíritu de lucha y valores. Su futuro pasa por varios proyectos empresariales y por su famosa escuela de Manacor. Habla de su empresa Aspemir, que tiene intereses en inmuebles, hoteles y restaurantes. Me quedo ahora con el diario 5 días. El Banco Central Europeo allana el camino para volver a recortar tipos de interés la próxima semana. El gas mira más allá de Oriente Próximo y se desliga de la evolución del petróleo. La renta de los hogares sube en toda España, pero menos que el IPC. Y cuenta también que Portugal eleva las rebajas fiscales a menores de 35 años para frenar la emigración. La reforma tributaria propuesta recoge un descenso en sociedades para competir con España. El plan presupuestario está en el aire por la fragilidad parlamentaria del gobierno luso. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. Comenzamos con el diario El Mundo, en el que habla en su principal titular de Sánchez. Dice que encubrió con una mentira la trama venezolana de Ábalos. Sobre Delsi dice que el viaje fue orquestado por Aldama y el exministro tuvo el visto bueno previo del presidente. Sobre Venezuela dice que la red tenía fuertes vínculos con el país y montó a Delsi una agenda de 3 días en España. Y sobre Europa dice que maniobraron para que Sánchez rescatara la aerolínea y llegaron a reunirse con Calviño. El otro asunto destacado habla de ese adiós, ahora sí, dice, se acabó, de Rafa Nadal, el deportista total y el español más universal. Anuncia, dice, su retirada definitiva de las pistas del tenis, aunque eso sí, jugará la final de la Copa Davis a finales de noviembre en Málaga. En el ABC vemos una imagen de Rafa Nadal que anuncia su retirada tras 2 décadas en la cúspide. Adiós a una era irrepetible. Y sobre el caso Koldo dicen que Aldama pagó el chalet de veraneo del ministro y el piso de alquiler de su novia, y que el comisionista avisó al CEO de Globalia de la reunión de Sánchez con Ábalos y Calviño, que acabó en la aprobación de 475 millones de euros para rescatar en Europa. En el diario El País también fotografía destacada en portada para Rafa Nadal, anunciando el final de una carrera de leyenda, aunque en su principal titular El País destaca cómo las pruebas contra Ábalos causan una sacudida política en el PSOE. El informe de la Guardia Civil aboca, dice, al exministro a la imputación en el Supremo. La trama del caso Koldo: le compró un chalet y pagó 90.000 euros para el piso alquilado por su pareja. El otro asunto destacado habla de cómo diputados del Partido Popular admiten que sabían lo que votaron sobre los presos, y también a nivel internacional destaca cómo Israel ataca repetidamente el cuartel general de la ONU en el Líbano. En La Razón destacan que la trama Koldo usó a Ábalos para influir en Sánchez. La UCO recoge que el exministro intermedió ante la entonces vicepresidenta para lograr el rescate de Europa. Y en la portada de prensa internacional comenzamos en el de
The Times en Reino Unido destaca en uno de sus principales titulares cómo ese proyecto de ley sobre los derechos de los trabajadores aumentará el dinero que los laboristas reciben de los sindicatos. Los sindicatos tendrán mayores poderes para contratar miembros y organizar también huelgas en virtud de ese proyecto de ley de derechos laborales que ya ha sido publicado. También hablan de esa inflación en Estados Unidos que se enfrían, dicen, al 2,4% y aumentan las esperanzas de un recorte del tipo de interés, y hablan también del propietario de Scottish Power que promete 24.000 millones de libras para mejorar la energía verde del Reino Unido con el voto de confianza de Iberdrola. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine dice que nada asusta tanto a los alemanes como la inflación. Lo demuestra un estudio. Según este diario, la tasa de inflación es la más baja que hemos visto durante mucho tiempo y se preguntan si puede haber todavía buenas razones para estos temores. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Esta semana hemos tenido noticias del progreso del Fondo de Recuperación y a ello vamos con María Canal, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, cuéntanos, ¿qué hemos sabido esta semana? Así es, esta semana hemos publicado el tercer informe que hace balance de la ejecución de esa parte importante y novedosa del presupuesto de la Unión Europea, que es el Fondo de Recuperación y Resiliencia. Recordemos que es un fondo que está financiado con deuda mancomunada y que trabaja también a través de planes de recuperación nacionales que, una vez ejecutados, resultan en un desembolso al Estado miembro. ¿Dónde estamos ahora mismo? Después de un año 2023 en el que hubo un parón en el trabajo de despliegue de los planes porque estaban todos los esfuerzos concentrados en la revisión para añadir medidas adicionales para una transición energética acelerada que era exigida por la guerra en Ucrania, parece que los países van cogiendo carrerilla en ese despliegue de reformas y de inversiones, una carrerilla que ya ha resultado en el pago a los distintos países de más de 267.000 millones de euros y se espera que a finales de este año lleguen a los 300.000. Una carrerilla que va resultando también en resultados muy concretos en beneficio de los ciudadanos. Por ejemplo, se han formado ya más de 11 millones de personas. El informe también mira hacia adelante, nos damos cuenta de que queda muchísimo por ejecutar hasta llegar a esos 650.000 millones de ayuda disponible y la Comisión está trabajando, por un lado, en una mayor transparencia. Es interesante la parte del estudio que analiza las listas de mayores beneficiarios y también en una mayor agilidad, tanto en las revisiones técnicas de los planes que se van demostrando necesarias conforme pasa el tiempo desde que fueron avalados por el Consejo, como en una mayor claridad de algunos de los conceptos que dan lugar a diversas interpretaciones por parte de otras instituciones. Uh-huh. Aquí, España, ¿qué lugar ocupa? ¿Qué se dice de nuestro país? Sí, España es uno de los países que ya han solicitado y recibido el desembolso de 4 pagos, el último de ellos en verano de este año. Ha recibido ya más de 48.000 millones de euros del mecanismo, pero todavía le quedan por recibir más de 114.000 millones en forma de subvenciones y de préstamos que todavía no han sido solicitados. Esto hace que sea importante y necesario acelerar el trabajo. Ahora mismo estamos a la espera de esa quinta solicitud de pago en la que están trabajando autoridades y comisión. Muy bien. Una cosita más, muy rapidita, porque ahí el Tribunal de Cuentas también se ha pronunciado. Dame un titular. Efectivamente, ha avalado las cuentas públicas, pero ha encontrado también una serie de irregularidades administrativas para alguna de las cuales la Comisión diverge en su interpretación. En el caso de España no tienen ningún impacto financiero. Estupendo. Pues María Canal, desde la Comisión Europea aquí en España, gracias por el resumen. Cuídate, ya por el viernes. Un abrazo. Muchas gracias, Adiós. Susana. Un abrazo. Intereconomía. 30 años contigo. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 7:58 minutos de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.